Te diario haré obras de amor, ayudaré con mi clamor, mi vida aquí, cual hierba es, me esforzaré por ser mejor, Se pone ya, mi sol aquí, se ocultará, para partir me encontraré con mi Jesús, donde jamás se oculta el sol. Al terminar mi senda aquí. Una vez para mí, hermanos, es un placer estar ante ustedes en esta ocasión. De nuevo miro hermanos y hermanas con los cuales he convivido tiempo atrás y me da mucho gusto y alegría, pero a la vez también tenemos tristeza en nuestro corazón porque algunos ya han partido de este mundo y ya no nos hemos visto. Me acuerdo yo que cada vez que llegaba a estas reuniones, la sonrisa y el saludo de nuestro hermano Bernal. Hermano Rodríguez, ¿cómo está? Y pues ya nuestro hermano Bernal no está con nosotros y extraño ese saludo y esa visita que tenía normalmente con él. Pero damos gracias a nuestro Padre Celestial que Él ya ha tomado la decisión de llamarle y por lo tanto sabemos nosotros que pues ya ahora ya no tiene Él que sufrir ni pasar por lo cual estaba Él sufriendo y pasando. Pero a la vez también estamos contentos porque hemos escuchado que la palabra del Señor sigue predicándose y sigue enseñándose en su pureza. Y que ustedes quienes están en este local y que se reúnen en diferentes lugares, aún continúan luchando, que la verdad siempre se sostenga y venga a prevalecer. Por esta ocasión se me ha asignado el tema de contra la ignorancia bíblica. Y antes de empezar este tema, quiero ir a Dios en oración. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias por la oportunidad, eterno Dios, que usted nos da en esta ocasión para poder estudiar nuevamente su palabra. Padre bendito, le doy gracias por los hermanos quienes se han esforzado para establecer estos estudios, eterno Dios, para que tengan beneficio a tu pueblo aquí en la ciudad de Houston, eterno Padre. Le ruego pues que usted siga bendiciéndoles y ayudándoles a cada uno de ellos y los esfuerzos que hacen, eterno Dios, para que no solamente el pueblo suyo sea edificado, sino que también, eterno Dios, su palabra pueda alcanzar la mente y corazones de aquellos quienes aún todavía no han venido a los pies de tu Hijo Jesucristo. Padre eterno, en esta ocasión te ruego que usted nos ayude para poder quitar toda nuestra mente, eterno Dios, para poder abrir nuestro corazón para que así su palabra pueda penetrar y que la podamos escuchar, eterno Dios, del labio de este servidor suyo, y que Padre Santo, que ninguna duda reste nuestra mente, sino que podamos claramente mirar al mensaje que usted nos habrá de declarar, para que así, eterno Dios, si hay falta en nuestra vida concerniente a lo que vamos a escuchar, que podamos tener el valor, eterno Dios, de poder corregir nuestra vida, para que así, Padre bendito, podamos demostrar los hijos e hijas que somos, eterno Padre, para que así, eterno Dios, podamos demostrar la luz que usted quiere que demuestremos a este mundo perdido. Padre Santo, esté con este servidor suyo. Gracias, eterno Dios, por la oportunidad que me da de poder presentarme ante estos hermanos que se han congregado. Y te ruego, Padre bendito, que usted me ayude a recordar las cosas que usted me puso en mi mente al estudiar y al investigar concerniente a este tema que vamos a exponer. Y que lo haga, eterno Dios, de una manera simple y sencilla para que así todos podamos comprender. En tu Hijo Jesucristo te ruego y te pido por todo esto. Amén. Amén.
Sin duda alguna, hermanos, que nosotros sabemos bien, conocemos bien que la ignorancia bíblica existe en nuestros días y solamente podemos ver alrededor de nosotros y esto se puede manifestar claramente. Podemos tener contacto con nuestros amigos que se encuentran en las denominaciones y podemos hablar con ellos y podemos tratar de comunicarles concerniente a la palabra del Señor y podemos ver la ignorancia en ellos concerniente a la palabra de Dios. El día de ayer vinieron algunos muchachos allí a la casa de nosotros y estos muchachos, pues según se llaman ancianos, andan sonando de casa en casa. Se les dio oportunidad para entrar y para estudiar la palabra de Dios y al estudiar con ellos inmediatamente se dieron a conocer la ignorancia que ellos tienen sobre la palabra de Dios. Y así como yo lo pude ver y así como usted lo puede ver, que existe la ignorancia bíblica en estas personas quienes según pretenden decir que son religiosos, según pretenden decir que son hijos de Dios, que dicen que son la iglesia verdadera de Dios. Y nosotros hace tiempo atrás pudiéramos ver esto más y más y pudiéramos ver la situación triste que está delante de nosotros. Pero ahora, hermanos, no solamente es triste porque podemos ver esta ignorancia en las personas quienes dicen que son religiosos y realmente no tienen conocimiento de Dios, pero también es triste porque podemos ver que dentro del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aún existe la ignorancia bíblica. Y no necesitamos que ir tan lejos para poder ver esto, porque simplemente al tratar de cambiar el plan que se encuentra en el Nuevo Testamento concerniente a la adoración, podemos ver nosotros claramente concerniente a la ignorancia que existe en la mente de persona quien trata de cambiar estas cosas. Y podemos ver nosotros también la ignorancia bíblica cuando tal persona se para ante uno y comienza a hablar concerniente a cosas que no están escritas ni se demandan de nosotros en el Nuevo Testamento, y aún así se oye silencio para luchar en contra de aquello lo cual se enseña. Esto es evidencia de que existe ignorancia bíblica, porque si acaso hubiese conocimiento de la palabra del Señor, esa palabra no nos pudiera dejar estar a gusto. Esa palabra no nos pudiera dejar estar calmados en escuchar las cosas que están en contra de la palabra de Dios. Estuviéramos con un fuego ardiente, igual que Jeremías, dentro de nosotros, tratando de explotar al oír cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y por eso digo yo que cuando no hablamos y cuando no enseñamos en contra de aquello lo cual se está enseñando, entonces una de las ocasiones es de que no conocemos muy bien la palabra de Dios. Y tenemos miedo de que la persona quien esté hablando nos pueda hacer callar con la misma Biblia. Y por eso es que no hablamos. Entonces, es patente. Se manifiesta la ignorancia bíblica, no solamente en el mundo de las denominaciones, sino aún también ahora dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Cuando en un tiempo la iglesia del Señor era aquella la cual debería de ser la columna y baluarte de la verdad. Era aquella la cual debería de sostener, era aquella la cual debería de defender, era aquella la cual debería de hablar primeramente en contra del error que se enseñaba. Pero ya no vemos eso. Y me atrevo a decir que una de las razones en por qué no vemos eso es porque existe ignorancia bíblica. Yo pienso que hay varias razones en por qué la ignorancia bíblica existe. Pero quizás usted piense de otras razones, las cuales no vamos a ver. Pero no quiere decir que son todas las razones las cuales voy a comunicarles a ustedes, porque yo sé bien que hay más. El señor Homer Haley, en su libro Compendio Manual, en la página 714, dice esto. No lo voy a decir palabra por palabra, pero más o menos lo que él comunica en esa página.
Dice la iglesia de Dios, y estoy seguro que allí en esa frase, la iglesia de Dios, aún no siendo cristiano él, incluye la iglesia de Cristo también. Dice la iglesia de Dios es aquella la cual defiende, es aquella la cual viene a enaltecer, es aquella la cual viene a honrar la Biblia. Dice, pero es la que menos la toma para leerla. Dice, y muchos de los dirigentes de estos cuerpos religiosos aún no se preocupan, ni tampoco hay misión urgente dentro de ellos para poder inculcarles a la membresía un plan en cómo puedan leer la palabra de Dios, para que puedan recibir el conocimiento bíblico y para que así puedan ellos defenderla y enseñarla. Es lo que este hombre dice. Si este hombre puede ver la ignorancia que existe en el mundo que pretende ser religioso, entonces nosotros, pienso yo, que claramente podemos verla también. No se necesita un título, un doctorado, una maestría para poder ver y para poder decir, existe ignorancia bíblica. La ignorancia bíblica existe en nuestros días y existe aún también dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y las razones en por qué existe dentro del cuerpo de Cristo Jesús son varias. Pero la primera que yo pienso, la cual viene a contribuir a la ignorancia bíblica, es esta. Que nosotros los padres no nos hemos preocupado, no hemos instruido a nuestros hijos de tal manera que ellos vengan a crecer y vengan a memorizar y vengan a ser instruidos en la palabra de Dios. Pregunta. Durante este día, durante esta semana que acaba de pasarse, ¿qué tantas veces nosotros como padres tomamos la Biblia o tomamos un tiempo por sí mismos como familia para poder instruir, un tiempo de calidad, para poder instruir a nuestros hijos de tal manera que ellos vengan a aprender de Dios? Miren, en Jueces capítulo 2 y versículos 7 al 10, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. En Jueces capítulo 2 y versículo 7 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jueces capítulo 2 y versículos 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandezas obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Notan lo que dice este texto? En el versículo 7 dice que en la generación en la cual Josué vivió, los padres se preocuparon en enseñar, los padres se preocuparon en distribuir el conocimiento de Jehová a sus hijos. Ellos estaban poniendo en práctica lo que Jehová Dios les había enseñado en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6 en adelante. Y otros textos semejantes a lo que Deuteronomio dice, que los padres eran responsables de enseñarle a los hijos a todo tiempo que hubiese oportunidad concerniente a las grandes obras que Jehová Dios había hecho. Y mientras que los padres comunicaban estas verdades, mientras que los padres se preocupaban en enseñar esto a los hijos entonces tenían conocimiento de la palabra del Señor. Y había reverencia y temor en ellos hacia Jehová. Claro que había aquellos los cuales eran rebeldes. Pero la mayor parte miramos nosotros, o en el remanente miramos nosotros, que había el conocimiento de Jehová, había reverencia hacia Él. Porque Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio hacia el temor a Jehová es la sabiduría. Y la sabiduría es aquello lo cual uno viene a obtener cuando escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica, resulta en sabiduría. Cuando uno viene a poner en práctica la palabra de Dios en la vida de uno mismo,
entonces resulta la experiencia, la sabiduría, y podemos comunicar y podemos enseñar que la palabra de Dios es verdad y que trabaja en nuestra vida. Los hijos podían decir eso, es decir, la generación que estaba abajo de Josué. Josué mismo, usted recuerda en Josué capítulo 24, versículo 15, que dice él: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Si ustedes quieren servir a aquellos dioses, bien lo pueden hacer, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y esa era la actitud de los jefes, de los padres. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y cuando Josué dijo eso, ¿ustedes creen que Josué únicamente lo dijo para que lo pudieran escuchar? Josué puso en práctica aquellas palabras que él había dicho en aquel entonces, no solamente ante el grupo al cual él estaba hablando, sino que ante Dios. Fue un hombre que se preocupó por su casa, que le enseñó a sus hijos, por lo tanto sus hijos conocían las grandes obras de Jehová. Pero vino una generación que no conoció. Versículo 10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces capítulo 17, que es versículo 5 o 6. Jueces capítulo 21, versículo 21, donde dice que este pueblo hacía lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque no había rey. No había nadie que le estaba gobernándole, no había nada que le estaba dirigiendo. Ellos no tenían conocimiento de Dios y ellos hacían lo que querían hacer. Hoy en día, hermanos, se para el predicador y predica y enseña. Se para el maestro en enseñar. Y miramos nosotros que personas enseñan concerniente a la palabra del Señor y la gente sigue haciendo lo que le da la gana. Y cuando la gente sigue haciendo lo que le da la gana es porque no hay conocimiento de Jehová. Porque si hubiera conocimiento de Jehová en el corazón de ellos, tuvieran reverencia y temor hacia Dios. Cuando no hay reverencia, cuando no hay temor hacia Jehová, es que hay falta de conocimiento en la vida de la persona. Y esto es lo que miramos nosotros en Jueces, capítulo 2 y versículo 7 en adelante. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6 y versículo 4, dice: padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino que disciplínalos. Disciplínanos y amonéstanos en el Señor. Pablo dice que debemos nosotros de criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Pero noten lo que dice la primera parte de este versículo. No dice el escolar o el sistema escolar que venga a entrenar a nuestros hijos. No dice que la iglesia venga a entrenar a nuestros hijos. No dice que nuestros vecinos vengan a entrenar a nuestros hijos. No dice que los abuelos vengan a entrenar a nuestros hijos. Dice: padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino criarlos, entrenarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es un mandamiento directamente a mí y que me está diciendo que es mi responsabilidad de entrenar a mis hijos. Si mi hijo entonces no conoce sobre la cena del Señor, si mi hijo no conoce sobre la doctrina de la iglesia, si mi hijo no conoce la iglesia verdadera del Señor, es mi culpa, porque yo tengo la responsabilidad de enseñarle. Y cuando mis hijos no conocen eso, esa generación viene a ser ignorante de la palabra del Señor. Y no hay conocimiento de Dios. Y me atrevo a decir que por eso hoy en día la gente ahora está cambiando poco a poco, no solamente el culto a Dios, pero otras cosas, porque no conocen exactamente a Jehová Dios. El celo que Él tiene, porque cuando Él dice que como Él manda, tiene que llevarse a cabo. No conocen, porque hay ignorancia en la palabra del Señor. No solamente porque conocemos algunos cuantos versículos de memoria, quiere decir que ya conocemos la palabra de Dios. Necesitamos que estudiarla y meditar sobre ella todos los días y estar listos y preparados para defenderla, porque nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Entonces miramos nosotros que una razón en por qué existe la ignorancia bíblica es por causa de que nosotros los padres estamos fallando en nuestro trabajo. Ahora, con esto no estoy diciendo que entonces ¿para qué sirven las clases bíblicas?
¿Para qué sirve la predicación del púlpito? Es bueno, porque estamos practicando lo que dice la palabra del Señor. Pero la responsabilidad hacia mis hijos no le pertenece a la iglesia, me pertenece a mí. Y cuando vienen a la iglesia, son animados nuevamente con lo que han escuchado en la casa de nosotros los padres. Y la razón en por qué pienso yo que esto no existe en nuestra casa es porque aún usted quizás también sea ignorante de la palabra de Dios. Y si así es, hay problema. Porque esta es la autoridad, esta es la palabra de verdad. Y por ella nosotros somos gobernados. Es la fundación nuestra. Es la palabra que se ha aprobado. Salmos capítulo 18, versículo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 5 y 6. Salmos 19, versículo 17. Es la palabra perfecta y útil para instruir al hombre. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Para llevarlo a la perfección, para prepararlo para toda buena obra que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, nosotros tenemos que entender que mi responsabilidad como padre es enseñar a mi hijo. Por lo tanto, cuando no enseño a mi hijo, entonces va a haber ignorancia. Va a haber ignorancia. La segunda razón en por qué pienso yo que existe la ignorancia en nuestro tiempo es porque nosotros realmente no hacemos por estudiar la palabra de Dios. Y con esto digo todo. Porque es que hay números para clases bíblicas y números para oración. Miren el número de la clase bíblica y miren el número de asistencia en la oración. En donde se supone que la clase es para instruir, para moldar, para preparar, para ayudar. No nos preocupamos. Es decir, como Pedro, nosotros no deseamos la leche espiritual de Dios. Porque por medio de esa leche espiritual es como nosotros vamos a crecer. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 2. Dice desear la leche espiritual porque por ella vas a crecer. Hechos capítulo 20 versículo 31 y 32 dice que debemos de sobreedificarnos en la palabra de Dios para crecer. Y hay textos en la palabra de Dios que nos enseña constantemente la importancia de la palabra en nuestra vida. 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 3 donde dice que debemos de añadirle a nuestro conocimiento y hay una lista y nos habla del crecimiento espiritual del cristiano. A nuestra fe añadirle conocimiento. Solo que todos estos textos nos enseñan sobre la urgencia de estudiar la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó su Biblia y la leyó? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó su Biblia y la estudió? ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró su Biblia y se preparó de antemano para la clase que está enseñando el domingo en la mañana? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó la Biblia para prepararse para la clase que se enseña en los miércoles? ¿O será únicamente tarea del maestro que está enseñando? ¿Será únicamente la obligación de él de poder estudiar y preparar su lección para enseñarles a los estudiantes? La Biblia dice que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, tenemos la razón número 1, porque los padres instruyen a sus hijos. Razón número 2, nosotros mismos no nos preocupamos por estudiar la palabra de Dios. Queremos saber la Biblia, pero estamos esperando una revelación del cielo. Estamos esperando que el Espíritu Santo venga y abra nuestra cabeza y nos venga a meter todo el versículo, toda la sabiduría. No va a pasar eso. Uno tiene que estudiar la palabra de Dios para poder llenarse de ella y para poder predicarla y enseñarla. Para no ser ignorante de la palabra del Señor, sino que como obrero de Dios, no tener vergüenza, sino que estar bien preparado para poder trazar bien la palabra de Dios. Qué bonito es que cuando se enseña la palabra de Dios y cuando se está hablando de la palabra del Señor, que nosotros podamos trazar bien la palabra. Que si acaso conocemos al hermano
que está enseñando y que si hubo una equivocación le podamos enseñar. Es bonito eso. Porque debemos de ser, como dice Hechos capítulo 17, versículo 11, de escuchar, pero de investigar, a ver si es cierto, las cosas que oímos y que estén de acuerdo con la palabra de Dios. Pero pienso yo que existe otra razón en por qué quizás exista la ignorancia bíblica en nuestro tiempo. Y esto ya pertenece más a nosotros, los dirigentes. Nosotros como predicadores en veces nos ocupamos en otras cosas y no lo que realmente nos ha llamado el Señor, de estudiar la palabra de Dios para poder dar carne y para poder dar aquello lo cual el pueblo de Dios necesita. Muchas de las veces no nos preparamos adecuadamente con nuestras clases, con nuestros sermones, y aún miramos nosotros que esto es algo que también lo podemos ver en la membresía. El apóstol Pablo le dice a un joven Timoteo: ocúpate en la lectura, en la enseñanza. Pero Pablo le dice: ocúpate, ¿por qué? Porque tú eres un evangelista y depende de ti va a salir la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 2 versículo 7? Dice: de los sacerdotes debería haber salido la palabra de Dios, y de ellos no salió. Y porque no salió la palabra de los labios de ellos, entonces el pueblo de Dios es ignorante de mi palabra. Pero ¿a quién vino a culpar en esa ocasión? A los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? En el Nuevo Testamento somos nosotros. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 en adelante. Apocalipsis capítulo versículo 5 en adelante. Nosotros somos los sacerdotes. Y más ya, en Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, el Señor ya vino a recoger a ciertos hombres para que pudiesen enseñar, para equipar a la iglesia. Y yo soy uno de ellos. Y si usted es uno de ellos, entonces nosotros debemos de ocuparnos en la palabra de Dios para poder recibir la revelación que ella quiere, para poder prepararnos en corazón y mente, para que nosotros podamos hablar con denuedo la palabra de Dios y podamos instruir a un pueblo que está sediente de oír la palabra de Dios. Si yo entonces tengo una responsabilidad ante Dios, la debo de cumplir. Porque de mí depende muchas cosas. Si no conocemos esto, solamente tenemos que leer 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Y ahí está mi responsabilidad. Y según yo leo ahí, yo tengo que ser una fuente de conocimiento al pueblo de Dios. Por lo tanto, yo tengo que prepararme. Entonces, la razón en por qué yo miro la ignorancia bíblica en nuestros días es porque los padres tienen falta, porque nosotros tenemos falta, porque el dirigente, el líder, en ocasiones tiene falta. Y claro que no estoy hablando en su totalidad, porque yo sé bien que hay personas, ¿verdad?, que se consideran padres y que son ejemplares en esta área. Yo sé bien que hay hermanos, miembros de la iglesia, ¿verdad?, que son ejemplares. Yo sé bien que hay líderes en la iglesia que son ejemplares. Por lo tanto, acepte y entienda lo que estoy diciendo. Y la razón en por qué la ignorancia bíblica se debe de tratar, hermanos, y se debe de quitar encima, y que venga a permanecer el conocimiento de Dios, es porque hay consecuencias severas que está afectando a la iglesia del Señor. Y si acaso nosotros no venimos a corregir este problema, entonces estas consecuencias van a abundar más y más y vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. La primera consecuencia que yo puedo ver en la palabra del Señor cuando existe la ignorancia bíblica es esta. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a Corintios, capítulo 10, y versículos 4 y 5, lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 10,
y versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Entienden lo que está diciendo Pablo ahí, perdón? Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, lo dice en Efesios capítulo 6 y versículos 11 y 12. Estamos peleando en contra de Satanás. Pero Satanás, las armas que él tiene sus ministros. Según de Corintios capítulo 11, versículo 3 en adelante, dice que Satanás tiene sus ministros que salen y predican, pretenden ser predicadores del evangelio, predicadores de la verdad, pero son falsos maestros, son falsas personas que enseñan, que traen sus herejías destructivas al cuerpo de Dios, según de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Lo cual el apóstol Pablo viene a amonestar a los ancianos que ellos deben de abrir sus ojos, deben de estar atentos a la palabra de Dios, porque habrá de venir hombres después de él que harán esto. Hechos capítulo 20, versículo 29 en adelante. Estos son los ministros de Satanás. Y lo que ellos van a hacer, van a usar palabras. Y estas palabras que nosotros escuchamos a diario, no importa de quién sea, están formando pensamientos de nuestro ser, están formando la manera de nuestro vivir. Porque como uno piensa, es como va a actuar. Y los pensamientos vienen a gobernar todo nuestro ser. De tal manera que nosotros venimos a hacer lo que pensamos. Y así trabaja Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice, según Colosenses capítulo 2, versículo 8, que debemos de tener cuidado con las filosofías humanas. Debemos de tener cuidado. Hebreos capítulo 13, versículo 9, debemos de tener cuidado de las doctrinas falsas. Efesios capítulo 4, versículo 13, debemos de tener cuidado con Satanás y con los hombres que habrán de traer pensamientos falsos a nosotros. Y la única manera en cómo yo puedo entender y cómo puedo ver que son pensamientos falsos es tener conocimiento de la palabra de Dios. Porque los argumentos que yo tengo en mi mente deben de ser argumentos concernientes a la palabra de Dios. Hermanos, cuando el apóstol Pablo salió a predicar en su obra misionera, empezando en Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo viene a recoger a Pablo y a Bernabé para que salga y predique la palabra del Señor, el apóstol Pablo, cuando usted lee los pasajes que él entra, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, en Hechos capítulo 19 y Hechos capítulo 28, en donde el apóstol Pablo entra en las sinagogas y enseña a la gente, no usa nada más, únicamente la palabra de Dios. Es por esto que Dios miró que era muy importante que él instruyese a Saulo, al apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 14 en adelante, miramos nosotros en donde Dios viene a instruir al apóstol Pablo para que él venga a formular bien sus pensamientos, porque la enseñanza que le habían dado los padres habían corrompido su mente, pensaba mal. Ese era Satanás y sus ministros formando pensamientos, y Dios vino a destruirlos. Y nosotros hacemos lo mismo. Estamos atacando los pensamientos. Por eso el texto dice, Pablo razonó con ellos, los vino a persuadir. ¿Con qué? ¿Con una pistola? ¿Con una carabina? Con la palabra de Dios. Vino a persuadir a esta gente, le vino a abrir sus ojos, los vino a rescatar de Satanás al reino de Dios. Hechos capítulo 26 y versículo 18 en adelante. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. ¿Con qué? Con pistola, amenazando con la palabra de Dios. Y tuvo que tener conocimiento de la palabra del Señor para poder destruir argumentos en la mente de esta gente que habían sido plantados por los falsos maestros. Hechos capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Estos judaizantes que salieron en aquel entonces, plantando en la mente de los cristianos cosas que no eran ciertas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado? ¿Quién nos ha cambiado de pensar como yo les he enseñado? El apóstol Pablo trató con esta gente de esa manera. Y nosotros de la misma manera.
cargamos nuestra Biblia, pues la conocemos. La podemos trazar bien, porque con ella vamos a derribar argumentos que han llevado a cautividad a muchas personas. ¿No me creen? Isaías capítulo 5, versículo 11. Isaías capítulo 5, versículo 11. Note lo que pasó con el pueblo de Israel. Isaías capítulo 5, y versículo 13. Dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Pero mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. Y nosotros, hermanos, somos llevados a cautividad de la misma manera, porque no tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Muy fácil le prestamos atención a un hermano que anda predicando falsamente y enseñando falsamente concerniente a la palabra del Señor, porque no tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Y luego se nos viene a plantar argumentos y venimos a estar en contra de la palabra del Señor. Porque es que esta gente, quien está involucrada en las cosas que están diferentes a lo que dice la palabra del Señor, concerniente a adoración, no pueden ver eso, porque han sido llevados en cautiverio concerniente a los pensamientos y las enseñanzas de personas. Porque claramente la palabra se puede abrir, se puede leer. ¿Qué es difícil de entender? 1 Corintios capítulo 14 y versículo 34, que la mujer no tiene autoridad sobre el hombre. ¿Qué es difícil de entender eso? No es difícil. 1 Timoteo capítulo 2, ¿qué es difícil de entender eso? ¿Por qué pues no puede ver la persona esto? La respuesta está en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Quién ha endurecido su corazón? Hebreos capítulo 13, versículo 3, o 3:13, el pecado. Hay ignorancia en ellos, no entienden y no pueden ver. ¿Y quién ha producido esto? Bueno, 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4, note lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio, que es la palabra de Dios predicada, Efesios capítulo versículo 13. La palabra de Dios, que viene a libertar, a sacar el alma del pecado, 1 Pedro capítulo versículo 22. Esta palabra no penetra con su potencia, con su luz, para que la persona pueda ver, porque Satanás ha cegado. ¿Cómo? Con argumentos falsos, con filosofías de hombres, y ha producido ignorancia en la palabra del Señor, pensando que son sabios, cuando realmente son ignorantes de la palabra de Dios. Y por eso es de que son llevados a cautividad, hermanos. Esa es una de las consecuencias. Cuando yo no me preparo con la palabra del Señor, ¿puedo llegar a ese punto? ¿Puedo decirle a la oscuridad luz y a la luz oscuridad? Isaías 5:20. Porque no tengo conocimiento de la palabra del Señor. La palabra es la que va a distinguir, es la medida, es lo absoluto, es lo que yo uso para medir. Y si yo no la entiendo y la conozco, entonces no puedo medir. No puedo medir aquello lo cual es falso. Pero otra consecuencia también concerniente a la ignorancia de la Biblia, me parece que es en Éxodo capítulo 5 y versículo 2. Note lo que dice ahí. Éxodo capítulo 5 y versículo 2. Este está hablando de Faraón. Y Faraón aquí en este tiempo, note lo que dice. Éxodo capítulo 5 y versículo 2.
Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió, noten lo que responde Faraón, una pregunta. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Ven lo que dice aquí? Faraón vino a desobedecer el mandamiento de Jehová. Y la razón en por qué vino a desobedecer el mandamiento de Jehová es porque no conocía a Jehová. La desobediencia que abunda hoy en nuestros días es la consecuencia de la ignorancia de la palabra de Dios. Porque al tener conocimiento de la palabra del Señor, vamos a tener conocimiento de quién es Dios. Y en la iglesia, hermanos, en la iglesia hay desobediencia. Hay desobediencia. Quizás no digamos como Faraón, ¿quién es este para que yo lo tenga que oír? Por ejemplo, cuando no venimos a los servicios como debemos de venir, domingo en la mañana, en la tarde, en un miércoles, y Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice que no debemos de dejar de congregarnos con los santos. Ahí estamos haciendo esa pregunta. ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? El placer es mucho más mejor para mí que de ir a los servicios. ¿Quién es Dios para que yo lo conozca? Y la razón es porque actúa de esa manera es porque es ignorante de la palabra del Señor. Porque si usted supiera quién es Dios, usted supiera bien de qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10 y versículo 31 adelante. Y podemos ir con todo lo demás, que la palabra del Señor nos enseña que son mandamientos para mí, que yo soy responsable en cumplir esos mandamientos. ¿Por qué pues no salemos, como dice Mateo capítulo 28, a evangelizar? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca, que tenga que salir a una puerta o hacer lo que tengo que hacer para evangelizar? Es que no conoce a Dios. Porque Dios es amor y se preocupa por aquellos quienes están perdidos. Así como se preocupó por usted, así como se ha preocupado por mí, de que alguien vino y me enseñó el evangelio, así también nosotros debemos hacer lo mismo. Hermanos, cuando hay ignorancia bíblica, hay desobediencia. Y cuando hay desobediencia a Dios, entonces va a haber consecuencias severas. Y quizás pensemos de que un día vamos a alcanzar la corona de Dios, pero muy pocos podemos decir lo que Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. E incluso yo le digo, hermanos, podemos tener la seguridad, no tener la seguridad que vamos a ir al cielo. Podemos tener la seguridad. Si Pablo la tuvo, nosotros también la podemos tener. Usted sabe bien lo que ha hecho en su vida. Usted sabe bien si acaso sus pecados han sido perdonados o no han sido perdonados. Usted sabe bien. Pablo sabía bien. Un hombre que dijo, hablando de pecadores, yo soy el primero. Sin embargo, él después dice, yo he acabado la carrera, he terminado todo, por lo tanto, ¿me estás esperando una corona? ¿Cómo está ahí eso? Si Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores, y luego ahora diciendo que él tiene una corona, entonces yo creo que eso también me puede ayudar a mí. Si yo entiendo que he sido un siervo fiel al Señor, y conozco que he cumplido la palabra del Señor como la debo de cumplir, y aquello lo cual no pude cumplir, en aquello lo cual he fracasado, no me he quedado tirado, sino que me he levantado, le he pedido perdón al Señor y he seguido mi carrera adelante, yo pienso que el Señor es justo para perdonarme. Él lo dijo, cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4. ¿Cuál es el problema? Ahora, usted quizás diga, bueno hermano, ya me dijo cuáles son las razones, ya me dijo cuáles son las consecuencias, pero no me ha dicho cómo puedo corregir mi problema. Bueno, déjenme enseñarle lo que la Biblia dice en cómo puedo corregir mi problema, en cómo puede corregir su problema. Si es que este problema existe en la vida de nosotros. Si usted es ignorante de la palabra del Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, primeramente tiene que leerla. Bienaventurado el que lee
Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Claro que está hablando del libro, ¿verdad? Pero bienaventurado el que lee la palabra del Señor. Porque al leer la palabra de Dios, que es poderosa y potente para nosotros, Hebreos capítulo 4, versículo 12, de tal manera que nos viene a santificar y limpiar todo nuestro ser, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, es poderosa. Y Pablo dice, limpiémonos, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Cómo? Con la palabra que santifica, Juan 17, 17. La palabra del Señor nos puede ayudar. ¿Cómo? ¿Alzada? No, leyéndola. Bienaventurado el que lee la palabra. Pero también tenemos que oírla. Porque muchas veces leemos la palabra del Señor, pero no estamos oyendo lo que está diciendo. Porque cuando se lee la palabra del Señor y cuando no se oye, ¿saben qué resulta? No hay fe. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si yo no escucho bien la palabra del Señor, dice Pablo en Romanos 10, 17, entonces no hay fe. Y si no hay fe, es imposible que yo pueda agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Entonces, hermanos, hay que leerla. Hay que oírla. Hay que memorizar la palabra del Señor. Salmos 119, versículo 11, dice, hay que memorizar la palabra en nuestro corazón, nuestra mente. Poder tener conocimiento de que cuando algo se dice, cuando algo se habla, tener conocimiento, generar la palabra que podemos ayudar con la palabra del Señor. Memorizarla. Porque cuando yo vengo a memorizar la palabra del Señor, ella me va a redarguir y me va a enseñar de que aquello cual está en contra de la voluntad del Señor no debo de hacerlo. Me va a programar en cómo conducirme, en cómo hablar, en cómo vestirme, en cómo hacer varias cosas para la honra y gloria de Dios. Me va a preparar para poder ser maestro y no solamente oidor de la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 12 en adelante. El Señor quiere a personas que estén maduras, que no solamente estén escuchando, sino que también enseñen la palabra del Señor. Ya de tanto tiempo estar escuchando y que no puedan hacer ninguna oración, que no puedan dirigir canto, que no puedan enseñar la palabra del Señor, algo hay o está fallando en su vida. Porque si Dios me dice que la palabra es poderosa para cambiar y yo no vengo a cambiar, algo está pasando en mi vida. No estoy oyendo la palabra de Dios. No la estoy dejando penetrar en mi corazón. Hay que leerla, hay que memorizar, oírla, memorizar la palabra de Dios. Pero también hay que meditar sobre ella. Día y noche. Josué, Dios le dice, medita sobre la palabra día y noche y tu vida va a prosperar. Josué capítulo 1, versículo 8. Salmos capítulo 1, versículo 3 dice, meditar en la palabra día y noche. Si usted hace esas cosas, yo le garantizo, hermana, que usted va a crecer. Y si hay ignorancia en su vida concerniente a la palabra del Señor, con esas cosas se va a quitar. No necesitamos un buen maestro, tenemos la Biblia. Muchas veces, ¿verdad? No, que el hermano no enseña bien. ¿Y la Biblia? Damos excusas por nuestra ignorancia. Decimos que el hermano tiene la culpa. Usted me puede poner la culpa a mí, que yo no les he instruido bien. Pero mi deber es de cumplir con mi tarea, la cual pienso que he cumplido. Pero lo demás, depende de usted. Es decir, que usted es responsable para llegar a ese punto. Dios no me va a juzgar a mí por su ignorancia, por su falta de estudiar la palabra del Señor. Yo os he juzgado por mis obras. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Romanos 14, 12. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Yo os he juzgado por mis obras y por las suyas usted va a ser juzgado. ¿Es ignorante la palabra del Señor, hermanos? ¿Quiere luchar en contra de ella? Ponga en práctica lo que Dios le ha dicho. Estudie
la palabra de Dios. En esta ocasión el tiempo ya se me ha acabado. Pero si acaso hoy en esta tarde hay alguna persona que necesite las oraciones de este grupo congregado aquí, quizás por alguna falta en su vida o quizás que quiera dedicar su vida para hacer más por el Señor y estudiar la palabra del Señor como el Señor nos enseña, ¿quién lo puede hacer? ¿O es posible que entre nosotros se encuentre personas que aún todavía no han venido a Cristo Jesús, no ha obedecido a Cristo Jesús? La palabra del Señor nos enseña que debemos de escucharle, debemos de oír, debemos de arrepentirnos, debemos de confesar, debemos ser bautizados para el perdón de sus pecados y para que el Señor lo pueda añadir a su cuerpo. ¿Por qué pues se detiene? La oportunidad está delante de usted. La palabra se ha predicado. Dios le extiende ahora la invitación. Gracias.